¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. El jueves de la semana pasada, el semanario Búsqueda publicó una interesante entrevista al cardenal Daniel Sturla. En esa entrevista, el arzobispo de Montevideo animó a los católicos a tener en cuenta qué legisladores apoyaron la ley de eutanasia cuando llegue el momento de discernir su voto en las próximas elecciones nacionales. Y los alentó a que sus principios éticos y morales, los católicos, influyan en sus decisiones políticas. El señor Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, salió al cruce de estos dichos del cardenal Sturla diciendo lo siguiente: hemos logrado votar la ley de eutanasia. Ningún religioso tiene que mirar qué votó un partido político para votar, diga lo que diga Sturla. Y agregó: Sturla se está metiendo en la vida política de un país y esa no es su actividad. Puede pronunciarse sobre su punto de vista, pero no sobre lo que tenemos que hacer los cristianos en un acto electoral. Esa no es su tarea pastoral. Pereira, tras narrar cómo su madre murió de cáncer y cómo él respetó su decisión de no adelantar su muerte, se preguntó: ¿por qué no voy a respetar al que opina de otra manera, que quiere tener una muerte rápida porque no quiere padecer el dolor y el sufrimiento? No hay que confundir defender las ideas o una forma de pensar con que todos tengamos que tener la misma, porque eso mutila la libertad. No hay libertades que valen y libertades que no valen, agregó. Todas las libertades valen y acá hay un error, para mi gusto profundo, de Sturla, que ojalá lo reflexione. A continuación respondemos a los dichos del señor Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, porque el que está en un error es él. En primer lugar, comentar que la página de Wikipedia que trata sobre el señor Fernando Pereira, en el apartado religión, lo presenta como católico. En su condición de católico fue que durante bastante tiempo, no sé ahora, pero durante algunos años, el señor Fernando Pereira tuvo una columna en el quincenario Entre Todos de la Arquidiócesis de Montevideo, donde con total libertad y con mayor o menor sutileza daba su opinión sobre distintos temas, siempre por supuesto desde su óptica frente amplista y tratando de acarrear agua para su molino. El cardenal Sturla, desde que nació, es ciudadano uruguayo y como oriental tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión sobre el tema político que le plazca, le guste o no al señor Pereira. Hacerse sacerdote o religioso no inhabilita a nadie para hablar de los asuntos de la polis en la que vive. Por tanto, el cardenal tiene derecho a opinar sobre el proyecto de ley de eutanasia y sobre cómo deberían comportarse los católicos al momento de votar para ser coherentes con su fe. Eso en cuanto ciudadano, tiene el derecho de opinar. Pero en cuanto pastor de la Grey, que vive y lucha por la santidad en la Arquidiócesis de Montevideo, tiene además la obligación grave de enseñar la doctrina católica tal cual es. Y eso es lo que hizo el cardenal Sturla cuando se refirió a la necesidad de tener muy en cuenta lo que votan los políticos en el Parlamento al momento de votar a los políticos en las urnas. Las referencias a estos temas son abundantes y de una claridad meridiana en los documentos del Magisterio de la Iglesia. Vamos a ver algunos ejemplos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 2227 lo siguiente: cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre. Estamos hablando de homicidio,
No es un tema menor, no estamos hablando de las señales del tránsito. Por su parte, la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, publicada por la Santa Sede en el año 2002 y firmada por el cardenal Ratzinger, dice claramente en el tercer párrafo del punto 4, en el segundo y tercer párrafo del punto 4. La conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Cuando dice nadie, es nadie, ni los políticos ni los votantes. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica, como podría ser el caso del tema de la justicia social, por ejemplo. Ah, no, porque fulanitos defienden la justicia social, entonces, bueno, vamos a votar a fulanito. No, es un todo. Fulanito defiende la justicia social, pero está a favor de la eutanasia, del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. No, es invotable. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia, dice esta nota, no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. Ni tampoco el católico puede delegar en otros el compromiso cristiano que proviene del Evangelio de Jesucristo para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y realizada. Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia, que deben tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural. Sobre la libertad, un católico como el señor Pereira debería saber, o debería intuir quizá, al menos, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus puntos 1731 a 1733. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad, dice el Catecismo, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir el bien o el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. No puede argumentar, por tanto, el señor Pereira que votar a favor de la legalización de la eutanasia, que no es otra cosa que legalizar un homicidio, es parte de la verdadera libertad, de esa libertad que está al servicio del bien y la justicia. Más bien es parte de esa libertad erróneamente entendida que está a favor del error y del pecado. Invocar la libertad para justificar la aprobación de esa ley inicua es cuando menos desconocer por completo lo que entendemos por libertad los católicos que procuramos ser fieles a las enseñanzas de la Iglesia.
Es evidente entonces que el cardenal Daniel Sturla es perfectamente libre de enseñar a su grey lo que enseña la Iglesia. Tiene la obligación de hacerlo. Que el señor Pereira desconozca esta grave obligación del pastor local de la Iglesia a la que él dice pertenecer es otro tema. Lo único que nosotros lamentamos es que una advertencia tan necesaria, tan clara, tan contundente y tan veraz no se haya hecho antes de las elecciones, porque muchos católicos, quizá por ignorancia, de buena fe, hoy son responsables de haber votado a quienes en el Parlamento Nacional están levantando sus manos para votar a favor de la homicida ley de eutanasia. Y es una pena, por cierto, que el señor Pereira muestre un desconocimiento tan profundo de las enseñanzas de la religión a la que dice pertenecer. También da un poco de vergüenza ajena la facilidad demostrada por el señor Pereira al momento de juzgar livianamente cuestiones que desconoce por completo. Por prudencia y hasta por una cuestión de imagen, debería formarse e informarse un poco mejor antes de opinar, sobre todo si sigue escribiendo para el Quincenario Entre Todos. Que el Señor nos ilumine a todos y la Virgen Santísima nos proteja y nos ayude a convertirnos día a día en este día en que celebramos la fiesta de uno de los conversos más famosos de la historia, el gran San Agustín de Hipona. Esto es todo por hoy. Si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y reenviar el video a tus amigos. Gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.